Decía el presidente Pedro Castillo ayer en Cusco. Le damos la bienvenida al congresista de Perú Libre, Guido Bellido, expresidente del Consejo de Ministros. ¿Qué tal, congresista? Muy buenas noches, Cristian. Un gran saludo a todos nuestros hermanos a nivel nacional. Y gracias por invitarme. No, gracias a usted por venir. El cónclave de Perú Libre han tenido locos a todos los periodistas, han estado siguiéndolos, tratar finalmente de conseguir. ¿Se ha decidido algo? ¿Cómo ha sido esto, congresista? Bien, en este momento todavía se está debatiendo. No hay mayores elementos para tomar una decisión y consideramos que aún todavía la bancada y tanto el partido va a seguir evaluando y va a tomar oportunamente la decisión, porque en temas políticos usted sabe claramente que no es una cuestión de desesperación o apuro. Hay que esperar el momento preciso. Entonces, pero sí, el día de hoy el partido con toda los secretarios regionales a nivel nacional, el Comité Ejecutivo Nacional y también los congresistas que son militantes del partido, en la instancia máxima del partido se está analizando, se está debatiendo y se está escuchando las posturas de las bases. Cuando nosotros pusimos el cuadro, usted lo vio y estaba en el estudio, ¿se refiere justamente a 15 congresistas que son los militantes? ¿Estaba bien ese cuadro, teniendo en cuenta que 20 venían de, digamos, de la relación con el presidente Castillo de los maestros? No, en realidad, y para todo el país, tenemos que dejar en claro, lo que existe es un partido político, Perú Libre, cuyos militantes del partido son congresistas y por otro lado vienen colegas congresistas del sector magisterial. No hay acá esa forma de poder decir que son castillistas, serronistas, sino lo que tomamos militantes del partido de antaño y los que se acercaron junto con el presidente Castillo. Así es, un sector magisterial y esto, ¿no? En el sector magisterial tenemos 13 congresistas y son 24 congresistas que han participado con el partido y en representación del partido, y de ello hay un sector que ha tomado una postura en este momento, y eso se ha visto cuando el partido determinó una postura respecto a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez. Ok, pero digamos, dentro de estos 24, usted me dice que congresistas que han participado de este cónclave el día de hoy. De este cónclave participan los militantes. Ok, ¿cuántos son los militantes en el Congreso actualmente de Perú Libre? Bueno, son 14 militantes que están participando, ¿no? Ok, ahora, Perú Libre, o digamos, los cercanos al magisterio, pues ya han declarado que de ninguna manera apoyan la vacancia ni que van a votar a favor de la admisión. ¿Ustedes, como militantes de Perú Libre, podrían decir lo mismo? ¿O eso es justamente a lo que usted hacía referencia al inicio? No es momento, no hemos tomado una decisión. Queda claro que hay congresistas de Perú Libre, de los 37, que ya han tomado una decisión. No es el caso, digamos, de los militantes de Perú Libre. Sí, los congresistas militantes que son una parte de la bancada, porque lo que hay que entender es, una cosa es la bancada y otra cosa es el partido. Entonces, la bancada tiene tanto militantes del partido como colegas congresistas que vienen del sector magisterial. El sector de militantes, en este momento, nosotros estamos debatiendo, evaluando, recogiendo posturas de las bases del partido para tomar una decisión orgánica, responsable, analizando el contexto en el que nos encontramos y también valorando los hechos políticos que se están dando. El sector magisterial sí es correcto, ellos ya han tomado una decisión de por ningún lado votar a favor de la moción. Exacto, eso es... ¿Y por qué? ¿Qué piensa usted? Porque claro, usted dice, tenemos que tomar el tiempo, tenemos que analizar por qué los del magisterio han tomado una decisión tan pronto. Bueno, ¿por qué? Porque ellos tienen una cercanía, no solo una cercanía, sino un criterio de trabajo unitario con el presidente. El presidente parte del sector magisterial. Por tanto, ellos tienen que tomar la postura que ya han marcado. ¿Pero eso es bueno o malo? O sea, ¿lo hacen en base a los hechos políticos que usted ha mencionado o por una lealtad que parece ni siquiera ver el contexto político en el cual se tome esta decisión? No, yo creo ellos tienen elementos de juicio y evaluaciones que son totalmente distintos a lo que nosotros vemos. Y eso se respeta, ¿no? Ok.
la vacancia en sí. Entonces, ¿qué es lo que opina? Hay una moción y ustedes dicen, bueno, vamos a analizar, todavía tenemos que seguir viendo. ¿De qué depende? Y le hago la pregunta directa, ¿no? Porque, claro, el run es, por ejemplo, Dina Boluarte ha dicho, anuncia cambio de ministros en su Twitter, ya vendrán novedades. Y la gente dice, bueno, hay todavía una esperanza de que el presidente voltee nuevamente a Perú Libre, a Vladimir Cerrón, a usted, y finalmente haya una reconciliación. Lo escuchaba en la entrevista, lo comentaba más temprano, ¿no? Con el padre, creo que cuando lo dice el padre se llama el programa, ¿no? Y claro, usted decía que finalmente eso lo tienen que ustedes decidir. ¿Por qué? A ver, Cristian, lo que estamos viendo en este momento no es un tema individual, no es un tema que tiene un sustento, el tema de la vacancia en realidad. La vacancia para todo el país inicia sin fundamento, sin argumentos, desproporcionado, y en ese proceso, a raíz de intervenciones de ciertos funcionarios del entorno del presidente, aparentemente quiere darle un vuelo, pero que no hay suficiente vuelo para que se pueda dar hasta el momento. Se han anunciado varios audios que también nosotros estábamos a la espera de esos audios, y en realidad no hay mayor tema vinculante al presidente de la República. Sin embargo, todos esos procesos tienen que investigarse, el Ministerio Público tiene que ver y tiene que ser materia de análisis. Pero eso no es suficiente para vacar un presidente. Entonces, ¿por qué la duda? Porque la votación es el martes, no, congresista. Pero ¿por qué también el apuro? ¿Por qué? Porque si es que finalmente no pasa nada, entonces vamos a un caso hipotético. Si no pasa nada en cuestión de escándalos, de audios, de videos, de aquí al martes los militantes de Perú Libre, que usted también represente de ese grupo, ¿no votarán a favor de la admisión? Lo que sí está claro, nosotros con argumentos y con razón vamos a tener la crítica hacia el gobierno. No, de hecho ya la tiene. Vamos a tener y tenemos la crítica hacia el gobierno. Podemos cuestionar, podemos alcanzar nuestro punto de vista y todo el escenario, pero de ninguna manera nosotros vamos a hacer furgón de cola de aquellos que incluso antes del 28 de julio siempre han tenido el sueño de vacar paso por paso a un presidente que ha ganado y a un pueblo que ha votado por un presidente legítimamente. Entonces, ese procedimiento y esa voluntad del pueblo la hay que defender. La hay que defender. En el proceso que se puedan presentar alguna gusanería, elementos producto del sistema infestados de corrupción, nosotros vamos a romper y vamos a rechazar con todo ese sector. Y nosotros nos mantenemos firmes, pero de ninguna manera nosotros vamos a ser parte del sector que sus motivaciones son totalmente distintas a la que se puede tener. No, entiendo esa posición. Entonces, solamente para ya pasar al detalle justamente, no esas gusanerías que usted ha mencionado, de ninguna manera Perú Libre, el partido y sus militantes en el Congreso condicionan, digamos, su voto en la admisión de la vacancia, ni en la vacancia, a una cuestión de que el presidente rompa con Caviares y finalmente vuelva al redil de Perú Libre, ni que, por ejemplo, el presidente anuncie o tenga que anunciar, para que ustedes no apoyen la moción de vacancia, de que vuelve a retomar el programa de Perú Libre con el cual fue elegido en primera vuelta y luego en segunda. Nuestro planteamiento y nuestra postura respecto a un programa que se ha presentado al país y a los sectores más olvidados y desfavorecidos en este proceso que hemos enfrentado, definitivamente nosotros vamos a exigir que se cumpla. Pero ese hecho no significa que nosotros vamos a tomar una postura de carácter oportunista o de carácter sentimental, revanchista, nada de eso. Lo que nosotros tomamos decisiones de carácter político, que corresponde al momento político, pero siempre con la sobriedad que requiere el país. Nosotros no podemos ser personas ni un partido político
ni un partido político que se mueva según a ciertos intereses de carácter grupal. Ya, ok. Entonces, finalmente, ¿usted no quiere que el presidente Castillo los vuelva a llamar y que ustedes tengan cargos en el poder, en el Ejecutivo? ¿O cree que esa sería una manera también de que reencamine su gobierno el señor Castillo? Eso, Cristian, es reducir la aspiración de un pueblo por una sociedad realmente que tenga oportunidades. Porque uno no puede decir, porque no me ha puesto en un tal cargo, entonces ahora yo voto en contra. En todo caso, ¿para qué es el programa? ¿Para qué es la formación? ¿Para qué es un partido? Ya, pero a eso voy, pues, o sea, si los ha dejado de lado ustedes, también queda claro que ha dejado de lado el programa y lo que ha puesto son a personas, como ustedes definen, caviares. Pero más allá del presidente, más allá de los problemas que se presentan, está la aspiración del pueblo. Ok, ahorita vamos a hablar. Está los planteamientos que hoy sigue levantando el pueblo y va a seguir levantando el pueblo. Vamos a hablar justamente ahorita del pueblo. Solamente para terminar ese tema. Entonces, digamos, que el señor Castillo se haya alejado del programa de Perú Libre, ¿no?, que finalmente ustedes impulsan, no es una causal de vacancia tampoco para ustedes, ni mucho menos una decisión que los lleve a votar a favor de la admisión. Ese debate se va a desarrollar entre el sector magisterial, donde está el presidente, y el sector militancia del partido. Pero de ninguna manera eso va a hacer de que nosotros aparezcamos en el otro lado. La población, ¿qué quiere en este momento? Que el presidente de la República actúe coherentemente. ¿Qué significa actuar coherentemente en términos políticos? Coherentemente al programa. ¿Eso usted cree que quiere la mayoría de peruanos y por eso la desaprobación del presidente ha subido 65%? El sector, ojo, que ha votado por el presidente de la República. Hay que tomar en cuenta. El sector que ha determinado ese 51%, Cristian. Ya, 51% con el que ganó la segunda vuelta. Esa es. Ya, pero, ese es el sector. Pero, por tanto, nunca la gente que ha votado por Fujimori nunca va a creer. ¿Pero usted cree que todo el 51% que votó en segunda vuelta quiere el programa de Perú Libre? ¿Y usted cree que no? Yo le pregunto a usted. No, desde nuestro punto de vista, las personas toman una decisión por un planteamiento y por un programa. Usted ha votado, por ejemplo... Usted justamente ahora en el programa no decía que no cree en las encuestas. ¿No cree en las encuestas? ¿Por qué no cree en las encuestas? Porque uno vería la encuesta durante la primera y segunda vuelta y efectivamente reconoció la subida tremenda de Pedro Castillo. ¿En qué momento? Y en la segunda, ¿cómo? Entre la tercera, faltando 4 semanas, Pedro Castillo estaba liderando. No, sácame. ¿Pero cómo que no? A ver, te explico. Yo estaba al tanto y al día. Y en la segunda vuelta, primero, mira. En la primera vuelta, el último día para dar los resultados de las encuestas, el domingo, a nosotros nos daban 5.4%. Era el más alto. ¿Qué encuestadora se la da? Ya, todas las encuestadoras estaban en ese marco, 5.4, 5.2, ahí está. Ahorita podemos acceder, si hay mayor tiempo, inclusive ya lo pueden acceder, pero al pasar la semana, nosotros hemos aparecido un 19%. Si aplicamos científicamente los grados de error que tiene una encuestadora, que son más -5 o más -3 o más -1%, esas encuestadoras están fuera de ritmo. Pero en todo caso, no creen las encuestas ni cuando daban a Castillo adelante en segunda vuelta. O sea, hay que conocer la encuestadora, cuál es el mecanismo que haya obtenido, porque puede ser que en ese momento haya obtenido una información tendenciosa y hoy pueda tener una información real. O sea, tenemos que conocer el estudio en sí, porque pero entonces lo que me dice es que cierta encuestadora se le puede creer en algunos casos y en otros no. Depende cómo se trabaja. ¿Le cree la última encuesta de IEP, Instituto de Estudios Peruanos, cuando dice que la desaprobación del presidente ha llegado a 65%? Con toda sinceridad, yo dudo bastante de las encuestadoras. Yo si saca un estudio el INEI, podría tener mayor confianza, ¿no? Pero el INEI, aunque no hace estudios políticos. Un tuit, sí, pues no hace encuestas políticas. Un tuit suyo. Alejandro Sánchez, que ha salido justamente en un reportaje el día de hoy, quiso hacerla de lugarteniente, pero terminó siendo una burda imitación de un esmirriado cancerbero.
con sus dos cabezas, Auner Vázquez y Carlos Jaico, ambos de APP, quienes se oponen al acercamiento de Pedro Castillo a Perú Libre. Se dio justamente la salida de Auner Vázquez, pero quiero conocer su impresión respecto de Carlos Jaico y APP y esta relación que parece estarse creando entre Pedro Castillo y el señor César Acuña. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pero el reportaje de Cuarto Poder ha ratificado ese tuit. Ha ratificado que el señor dueño del local de... Alejandro Sánchez tiene vinculación. Sí, incluso ha dicho, muy bien, el secretario se va a encargar ahora de la comunicación. No, está claro, ¿no? Y eso es lo que hemos tratado de explicar a la población. Y si ya pasa algo, si hay algunos problemas de carácter moral en este gobierno, va a haber responsables. Y por ahí va a ser la responsabilidad. Porque hay gente que se involucra sin tener ninguna responsabilidad sobre el gobierno. Pero nuevamente, ¿es culpa de Castillo por haberse alejado de Perú Libre todo lo que le está pasando actualmente? Lo que tenemos que entender es que el sector popular de la población tiene que desarrollar mejores condiciones porque los cuadros políticos, Cristian, no se forman en 24 horas. Los cuadros políticos que tienen que tener carácter, que tienen que tener el temple para conducir una patria, es un proceso. Y lo que nosotros tenemos que entender, este sector, que mucha gente que aún todavía no acepta, que es la fuerza, que nunca ha estado presente en el gobierno, los provincianos, la gente que viene de lo más golpeado, de lo más profundo, hoy está como presidente de la República, el compañero Pedro Castillo Terrones, hay congresistas por primera vez en la historia. Este sector va a consolidar su avance y se tiene que consolidar, Cristian. En ese proceso es distinto a tener un partido o quienes han estado años y años en el gobierno. O sea, me habla ahora sí de Jaico, de APP, de la gente que ha estado cercana al gobierno y que finalmente usted quisiera que al presidente se le deje solo. ¿Usted cree que estas otras agrupaciones contaminan al presidente Castillo? ¿Por eso se ha alejado de Perú Libre? Por supuesto. Ok. Mira, ¿qué han buscado? ¿Qué? Lo que han buscado es una estrategia, decir, primero sabían ese problema que había, ese proceso de maduración. Por eso decían, aléjate de Perú Libre, aléjate de ese sector de militancia. ¿Por qué? Porque en este sector hay formación ideológica, hay cuadros políticos claros, que no necesariamente van a entrar en un tema individualista, economicista, oportunista, arribista y hasta corrupta. Pero ¿usted cree que finalmente esa posición ideológica que justamente habrá representado usted siendo presidente del Consejo de Ministros era lo que la gente apoyaba, la gente ponía como encuesta? Por ejemplo, si llevamos el tema de la Asamblea Constituyente como un tema ideológico, es que nuevamente las encuestas, claro, si usted no cree en las encuestas, No, pero el tema de la Asamblea Constituyente no hay que tener miedo, porque mire, mi estimado Cristian, no es un delito, no es un delito que alguien diga, quiero que me consulten sobre una... Ahora, lo que hay que ver es procesos correctos, adecuados para llegar ahí. Le pregunto entonces, ¿para usted es prioridad la Asamblea Constituyente teniendo en cuenta que la gente plantea que no es prioridad? Usted dice, yo no creo que nadie le tenga miedo a la Asamblea Constituyente. Exacto. El tema es si es que es una prioridad ahora. Primero hay que preguntarnos si quiere la mayoría. Hay que preguntarnos si quiere la mayoría. Si quiere la mayoría, vamos para allá. Si no quiere la mayoría, pero hay que preguntarlos. No hay que presumir en nombre de un sector. Y entonces, digamos, las encuestas no sirven, solo referéndum. Ese es lo más evidente. Ok. Déjeme, por favor, ir a la pausa y le tengo que preguntar qué es lo que opina, porque usted también puso un tuit sobre el sombrero y la gorra. ¿Qué significa Pedro Castillo con sombrero? ¿Qué significa Pedro Castillo con gorra? Entrando a la casa del señor Alejandra Sánchez en Zarratea. Después de la pausa, por favor, congresista Guido Bellido. Vamos a la pausa rapidito y venimos.
Bien, seguimos conversando con el congresista Guido Bellido de Perú Libre. Nos dice que todavía no han tomado una decisión. Parece que el cónclave continúa hasta tarde. Yo le había preguntado, congresista, respecto del presidente Castillo, la casa en Breña, su tuit sobre el sombrero y la gorra. Mejor la leo. Condenamos todo acto que puede llevar a hecho fuera de la ley. Por tanto, pedimos al Ministerio Público en el día empezar una exhaustiva investigación. Señor presidente, le dice, usted no puede ponerse el sombrero para sentarse en Palacio y ponerse una gorra para hablar con empresarios. ¿Cuál es la duda que anida Guido Bellido respecto de esas reuniones y de esos informes que han salido en la prensa? Yo considero que el presidente, como presidente que representa a los 33 millones de peruanos, puede escuchar a cualquier ciudadano, pero cumpliendo los procedimientos y la transparencia que debe ser. ¿La cumplió en este caso? En este caso, consideramos nosotros que no era necesario irse a Zarratea para reunirse con empresarios. ¿Le hace mal este grupo de gente? ¿Usted los conocía? Por ejemplo, al señor Alejandro Sánchez lo conoció, lo vio quizá durante la campaña, quizá antes, después. No he tenido mayor ni casi conversación con Alejandro Sánchez, pero sí hemos visto una participación muy directa de Auner Vázquez, de Bruno Pacheco, y cuando nosotros, por temas políticos y de postura ideológica, porque ahí se debatían, y sobre su papel, nosotros al presidente cuestionamos. ¿Sobre quién? ¿Sobre Sánchez o sobre Bruno Pacheco? Bruno Pacheco y Auner Vázquez. ¿Y le sorprendió? ¿De dónde cree que aparecen esos $20.000 de Bruno Pacheco en las oficinas de Palacio? Eso es un buen punto para poder iniciar una investigación seria y que el Ministerio Público nos tiene que demostrar la pulcritud y la exhaustiva investigación que debe tener. Es importante. Ok, pero en este caso ya quedó demostrado que no era su sueldo. Por eso, tiene que por eso. Porque nadie, usted no creo que venga acá a tu programa con tus $20.000. Es poco probable. No entendí el símil. ¿Quién, digamos? Porque si Bruno Pacheco ha dicho que eran sus ahorros que tenía. ¿Quién a su centro de trabajo va con sus $20.000? Entonces sí tiene una sospecha fundada de que Bruno Pacheco haya estado haciendo cosas indebidas. Y la responsabilidad en este país, en autonomía, es del Ministerio Público. Y el Ministerio Público tiene que investigar. Ok, ¿cómo esa autonomía del Ministerio Público para definir responsabilidad penal se integra con lo que puede ser un juicio político, que en verdad no se da, pero que es lo que se pretende dar en el Congreso por una incapacidad moral? ¿Qué más tiene que pasar o qué tendría que vincular al presidente Castillo para que eso se convierta en un hecho político, de lo que usted dijo al inicio del programa, que haga pensar a Perú Libre? Porque usted me dijo, hoy por hoy ustedes votarían en contra de la vacancia, ¿es correcto? Hoy, con lo que hay hoy día a esta hora. Que esos $20.000 sean parte de un tema de corrupción en donde ha tenido que intermediar o participar el presidente. ¿Usted cree, antes de justamente responder, que eso lo tendrá que responder el Ministerio Público, cree que Bruno Pacheco había podido actuar de motu propio, sin darle razón, cuenta a nadie? ¿Cree que él podría haber hecho eso solo? Hay gente de todo tipo, Cristian. Muchas veces uno no conoce con quién se junta. Y realmente en estos casos hay que tener la mesura, pero sin perder la rigurosidad para la investigación de estos tipos. Correcto, pero justamente cuando salimos del caso Bruno Pacheco, Karelim López, el tema de Sunat, y lo empalmamos con el pasaje Zarratea, y nuevamente Karelim López, y finalmente el sobrino, ¿qué le dice usted? ¿Usted siente que, digamos, hay una posibilidad de que se hayan estado haciendo negociados o intentando? Quizá los sobrinos dirán, bueno, nuestro tío es presidente, pues algo finalmente vamos a tener que poder sacar o hacer. Te traigo esta reunión. ¿Qué cree que pasa en Zarratea? Ese tipo de cosas, y esto aprovecho que se viene un proceso electoral. Quien quiere hacer política no tiene que vincular a sus familiares en la política. Se lo escuché justamente también ahora en el programa. Eso es fundamental y eso es principio. Okay. Porque la corrupción busca esos resquicios para entrar e infestar todo. Okay. Muchas veces han caído por familiares, por hermanos, por primos, por esposas incluso,
y por sobrinos. Ok, pero entonces se equivocó en este tema el presidente y finalmente cree que debería alejarse. ¿Cree que así lo va a hacer? Lo que sí nosotros somos claros en el momento que nosotros tomemos una decisión sobre temas como este, ahí va a ser distinto. Ahí va a ser distinto porque nosotros no solo vamos a tomar una decisión en ese plano, sino va a ser una decisión de carácter popular, de la gente que está vinculado a las organizaciones sociales, al pueblo, que tiene que ver. Solamente respóndame esto, por favor, se lo pregunté tras la pausa. Hoy por hoy, a esta hora de la noche, si es que a Guido Bellido lo obligasen a votar, ¿usted votaría en contra de la moción de vacancia porque hasta ahora no tiene nada? ¿Correcto? No es que me obliguen. Si en este momento tenemos que votar... ¿Qué votarían? En este momento. En este momento. Si tenemos que votar, en este momento votamos en contra de la vacancia del presidente. En este momento. ¿Y por qué lo haría? Porque no ha aparecido nada más que lo pueda llevar a un tema de incapacidad moral. No hay sospecha. Los elementos del sustento de esta vacancia que se ha presentado no configura ninguna vacancia. Correcto, correcto. Déjeme finalmente preguntarle esta presencia, ¿no?, que ustedes finalmente han cuestionado mucho, pero que ahora en la tarde nuevamente, ¿no?, lo vi más cauto, más mesurado, ¿no? Los caviares, ¿ustedes están contentos, satisfechos con la presencia de Mirta Vázquez, Pedro Franque, o creen que eso también es parte del problema de Pedro Castillo en el gobierno? Por eso le están yendo las cosas mal. No, nosotros consideramos que es importante que el presidente tiene que gobernar con el equipo que ha llevado junto a él el programa de gobierno que ha planteado. Es importante, nadie, ni siquiera en Estados Unidos, si ganaran los republicanos un proceso electoral, terminan gobernando con los demócratas. Si ganaron los demócratas, tienen que gobernar con el equipo de los demócratas. ¿Por qué? Porque es postura política, porque es postura ideológica. Es importante, pero como vuelvo a precisar, en este momento el sector popular, que es hoy partícipe del gobierno, con el hermano Pedro Castillo Terrones y con los 37 congresistas en el Congreso de la República, es por vez primera que estamos participando, y ese escenario de todas maneras va a tener vicisitudes, pero no por eso nosotros vamos a patear, más al contrario, tenemos que profundizar. Pero lo han pateado, vaya que lo han pateado en los últimos días, semanas. Vamos a ver finalmente cómo se define. Eso en quechua nosotros decimos, es que ahora usted... en quechua nosotros decimos con esta frase: Canchampe guajranacos pahuacan manan nanachinacuncho. ¿Qué quiere decir? En su propio corral, cuando los ganados se cornean, no se hacen doler. Para que el presidente Castillo y Vladimir Cerrón lo entiendan también. No los Un placer, Guido Bellido. Muchas gracias. No, te agradezco mucho, y a todos nuestros hermanos a nivel nacional, saludarlos y reconocer ese temple de lucha, de combatividad que tiene. Siempre vuestro hermano Guido Bellido Ugarte en el momento que me necesite. Saludo combativo del congresista Guido Bellido. Nos vamos a la pausa y venimos con el final.